Un evangelio por el que vale la pena morir. Charles Haddon Spurgeon vivió desde el año 1834 al año 1892 para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice que, en comparación con su gran objetivo de predicar el evangelio, no estimaba su vida como algo a que aferrarse. No obstante, estamos seguros de que Pablo consideraba valiosa su vida. Amaba la vida igual que los demás. Asimismo, sabía que su propia vida era de gran valor para las iglesias y para la causa de Cristo. En otro lugar dijo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Filipenses 1:24. No estaba cansado de la vida, ni era alguien que apreciaba tan poco su vida que podía desperdiciarla como si fuera una broma. Valoraba la vida pues estimaba el tiempo, que es aquello de lo que está hecha la vida, y rendía cuentas de cada día y hora, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dijo en Efesios 5:16. Aún así, les dijo seriamente los ancianos de la iglesia en Efeso que no consideraba que su vida fuera de tanto valor en comparación con el testificar el Evangelio de la gracia de Dios. Según el versículo que acabamos de citar, el apóstol consideraba la vida como una carrera que tenía que ser corrida. Ahora bien, cuanto más rápido se corre una carrera, mejor, ciertamente. La distancia no es el objetivo que se debe tener en cuenta. El único pensamiento que domina al corredor es cómo puede alcanzar la meta lo más rápido posible. No le importa el suelo debajo de sus pies, no le importa el curso de la carrera, excepto en lo que se refiere a la manera como tiene que correr para llegar al fin deseado. Así fue la vida para Pablo. Todas las energías de su espíritu estaban consagradas a la búsqueda de un objetivo, que en todas partes pudiera testificar del Evangelio de la gracia de Dios, y que valoraba la vida que vivía aquí en la tierra únicamente como un medio a ese fin. También consideraba el Evangelio y su ministerio de testificar de él como un depósito sagrado que le había sido encargado por el Señor mismo. Se veía a sí mismo como alguien a quien se le había confiado el Evangelio, 1 Tesalonicenses 2:4, y resolvió ser fiel aunque le costara la vida. En su mente veía al Salvador tomar en sus manos, que habían sido atravesadas por los clavos, la caja inapreciable que contiene la joya celestial de la gracia de Dios, y diciéndole, te he redimido con mi sangre, te he llamado por tu nombre, y ahora te pongo en tus manos este objetivo de valor inapreciable y te encargo que lo cuides y lo guardes aún con tu propia sangre. Te envío para que vayas a todas partes en mi lugar y hagas conocer a todos los pueblos debajo del cielo el Evangelio de la gracia de Dios. Todos los creyentes tienen un encargo similar. Ninguno de nosotros ha sido llamado al apostolado y quizás no hayamos sido llamados a predicar en público la palabra de Dios. Pero todos hemos sido encomendados a ser valientes en pro de la verdad sobre esta tierra y a contender dedicadamente por la fe que otro fuera entregado a los santos. Oh, hagamos esto en el espíritu del apóstol de los gentiles. Como creyentes todos somos llamados a alguna forma de ministerio. Esto debe hacer de vuestra vida una carrera y causar que nos consideremos guardianes del Evangelio. De igual forma como el que lleva el estandarte de un regimiento se considera comprometido a sacrificar todo por su preservación. ¿Cuál era este Evangelio por el cual Pablo estaba dispuesto a morir? No todo el que se denomina evangelio produce tal entusiasmo. Tenemos evangelios en la actualidad por el cual no moriría ni recomendaría a ninguno de ustedes
viviera por él, ya que son evangelios que desaparecerán en pocos años. Nunca vale la pena morir por una doctrina que por sí misma morirá. He vivido lo suficiente como para ver surgir, florecer y decaer a media docena de nuevos evangelios. Hace mucho tiempo me dijeron que mi antigua doctrina calvinista era anticuada y que ya había sido desmentida. Después escuché decir que la enseñanza evangélica en cualquiera de su forma era cosa del pasado, para ser suplantada por el pensamiento avanzado. Pero antes había en el mundo un evangelio que consistía de verdades que los cristianos nunca cuestionaban. Antes había en la iglesia un evangelio que los creyentes abrazaban cerca de sus corazones como si fuera la vida de su alma. Antes había en el mundo un evangelio que generaba entusiasmo y requería sacrificio. Decenas de miles se juntaban para escuchar este evangelio. Aunque significaba poner en peligro sus vidas, los hombres lo han proclamado a los tiranos. Han sufrido por la pérdida de todo lo que poseían e ido a la cárcel y a la muerte por él cantando salmos todo el tiempo. ¿Queda algo todavía de tal evangelio? ¿O hemos llegado a un punto ilusorio, donde las almas permanecen hambrientas porque viven de suposiciones y se tornan incapaces de sentir confianza o ardor? ¿Son ahora los discípulos de Jesús alimentados con pensamientos banales y cosas imaginarias que llevan a los hombres a ser obstinados y arrogantes? No. En cambio, volvamos a la carne sustancial de la revelación infalible y clamemos al Espíritu Santo que nos aliente en su propia palabra inspirada. ¿Cuál es este evangelio que Pablo valoraba más que su propia vida? Él lo llamó el Evangelio de la gracia de Dios. Lo que tuvo más fuerte impacto sobre el apóstol con respecto al Evangelio fue que era un mensaje de gracia, y solo de gracia. Entre la música de las buenas nuevas se destacaba una nota sobre todas las demás y esta cautivó al apóstol. Esa nota era gracia, la gracia de Dios. Él consideraba esa nota como una característica de toda la melodía. El Evangelio era el Evangelio de la gracia de Dios. En estos días se escucha con poca frecuencia la palabra gracia. Se nos habla de deberes morales, de adaptaciones a la ciencia y del progreso humano. Pero, ¿quién nos cuenta de la gracia de Dios? Excepto unos pocos anticuados que ya pronto ya no estarán. Siendo yo uno de esos anticuados, trataré de explicar esta palabra gracia, para que se gocen los que conocen sus alegres sonidos y los que la detestan se arrepientan. Gracia es la esencia del Evangelio. La gracia es la única esperanza para este mundo caído. La gracia es el único consuelo de los santos que esperan la gloria con anticipación. Es posible que Pablo tuviera una idea más clara de la gracia que aún Pedro, Santiago o Juan, y por ende habla mucho más de ella en el Nuevo Testamento. Los otros escritores apostólicos sobrepasan a Pablo en algunos aspectos, pero Pablo, con respecto a su profundidad y claridad en lo que concierne a la doctrina de la gracia, ha ocupado el primer y más importante lugar. Necesitamos otra vez a Pablo, o al menos el evangelismo paulino y su firmeza.
daría por tierra muy pronto con los nuevos evangelios y diría a los que siguen, estoy maravillado que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Trataré de explicar brevemente cómo el Evangelio es las buenas nuevas de gracia. El Evangelio es el anuncio de que Dios está preparado para enfrentarse con el hombre culpable sobre la base de su favor gratuito por pura misericordia. No habría buenas nuevas, es decir, que Dios es justo, porque, en primer lugar, esa no es una novedad. Ya sabemos que Dios es justo. La conciencia natural le enseña esto al hombre, que Dios castigará el pecado y recompensará la rectitud y justicia no es tampoco nada nuevo. Si fuera una noticia, no sería una buena noticia, porque todos hemos pecado y sobre la base de su justicia tenemos que perecer. Pero es noticia, y noticia de la mejor clase, que el juez de todos está preparado para perdonar las transgresiones y justificar al impío. Para el pecador es una buena nueva que el Señor borrará el pecado, lo cubrirá de justicia y lo recibirá como suyo, y que no es por nada que el pecador haya hecho, sino por su gracia soberana. Todos, sin excepción, somos culpables, todos merecemos ser condenados por nuestros pecados. No obstante, Dios está listo para librarnos de la maldición de su ley, y como un acto de pura misericordia, darnos cuánta bendición le corresponde al hombre justificado. Este es el mensaje por el cual vale la pena morir, que por el pacto de gracia Dios puede ser justo y aún así ser el justificador de aquel que cree en Jesús, que puede ser el juez justo del hombre y así aún los hombres que creen puedan ser justificados gratuitamente por su gracia, a través de la redención que es en Cristo Jesús. Que Dios es misericordioso y lleno de gracia y está listo para bendecir al más indigno es una noticia maravillosa, la cual merece que el hombre tenga 100 vidas para contarla. Mi corazón salta de gozo cuando lo anuncio en este auditorio y cuando le digo al penitente, al desanimado y al desesperado que aunque sus pecados merecen el infierno, la gracia les puede dar el cielo y hacerlos aptos para él, y que es un acto soberano de amor, totalmente independiente del carácter de ellos de lo que merecen, porque el Señor ha dicho, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9:15. Hay esperanza para el más desesperanzado, dado que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Hay una puerta abierta de esperanza para aquellos que de otra manera perderían toda esperanza. Ah, Pablo pudo comprender tu entusiasmo sagrado ante una revelación como la gracia ofrecida sin merecerla. Puedo comprender tu disposición de dar tu vida a fin de contar a tus hermanos pecadores la gracia reina a través de la justicia para obtener la vida eterna. Pero el Evangelio nos dice mucho más que esto, principalmente que a fin de tratar de que el hombre, sobre la base de su favor inmerecido, Dios el Padre ha quitado
el gran obstáculo que había en el camino de misericordia. Dios es justo. Esta es una verdad innegable. La conciencia del hombre sabe que lo es, y la conciencia del hombre nunca estará tranquila, a menos que pueda ver que la justicia de Dios es vindicada. Por lo tanto, a fin de que Dios pueda actuar con justicia y por pura misericordia hacia los hombres, dio a su Hijo unigénito, a fin de que por medio de su muerte la ley fuera cumplida y pudiera mantenerse los principios eternos de su gobierno. Jesús fue nombrado para tomar el lugar del hombre, para cargar con los pecados del hombre y sufrir el castigo por la culpabilidad del hombre. Con qué claridad declaró esto Isaías en su capítulo 53. El hombre es ahora salvo sin sombras de duda, porque el mandamiento ha sido dejado a un lado y se ha revocado la pena. Todo lo que hubiera exigido la ley más dura ha sido cumplido y sufrido. Aún así las manos de la gracia se han desatado para repartir el perdón a quien le plazca. El deudor queda en libertad porque la deuda ha sido pagada. Vean al Salvador moribundo y escuchen decir el profeta: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 5. También aquí todo es por gracia. Hermanos, fue la gracia por parte de Dios decidir, concebir y aceptar una expiación, y especialmente brindar esa expiación a su propio costo. He aquí la maravilla: aquel quien fue ofendido proporciona la reconciliación. Tenía un solo hijo, y a fin de evitar cualquier obstáculo para hacer frente a los hombres sobre la base de la gracia pura, tomó a este hijo de su regazo y le permitió asumir nuestra débil naturaleza, y estando en esa naturaleza le permitió morir, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino el que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Primera de Juan 4, versículo 10. Este, pues, es el Evangelio de la gracia de Dios, que Dios puede, sin ser injusto, tratar al hombre con absoluta misericordia, totalmente aparte de sus pecados, sus méritos, porque sus pecados le fueron cargados a Jesucristo, su Hijo amado, quien pagó totalmente el castigo, satisfaciendo así la justicia divina, de modo que Dios es glorioso en santidad y no obstante rico en misericordia. ¡Ah, Pablo, querido! Aquí sí hay algo que merece ser predicado. A fin de cumplir los designios de la gracia, además fue necesario que el mensaje del Evangelio se anunciara lleno de promesa, aliento y bendición. Es verdad, ese es el mensaje que nos ha sido entregado. Por ese Evangelio que predicamos hoy está lleno de gracia hasta rebosar. Nos habla sabiamente: pecador, tal como eres, vuélvete al Señor, y Él te recibirá por su gracia y amor, sin costo alguno. Dios ha dicho: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8, versículo 12. Por lo que Cristo hizo, y no por ninguna agonía, lágrima o sufrimiento de tu parte. Te quitará tus pecados y lo echará tan lejos como está del oeste. Salmo 103, versículo 12. Dijo: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1, versículo 18. Puedes venir a Jesús tal como eres, y Él te otorgará perdón completo en cuanto creas en Él. El Señor dice hoy, no mires en tu interior como si buscaras allí algún mérito. En cambio, mírame a mí y sé salvo. Te bendeciré no por ningún mérito tuyo, sino por la expiación de Cristo Jesús. Dice, no mires en tu interior como si buscaras allí fuerza para una vida futura. Yo soy tu fuerza al igual que tu salvación, porque cuando estaba sin fuerza, en el momento preciso, Cristo murió por el impío. El mensaje del Evangelio es de gracia, porque va dirigido a aquel cuyo único clamor es su necesidad. Los sanos no necesitan del médico, pero los enfermos sí. Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Ven, pues tú que estás moralmente enfermo, tú que sufres la lepra del pecado, ven y sé bienvenido, porque para ti es el Evangelio gratuito proclamado por autoridad divina. Indudablemente el mensaje como este vale la pena el trabajo de extenderlo, y es tan bendecido, tan divino, que bien vale la pena derramar nuestra sangre para proclamarlo. Además, hermanos, a fin de que la bendición de este Evangelio sea accesible a los hombres, la gracia de Dios ha dotado un método apropiado a nuestra condición. ¿Cómo puedo ser perdonado? Pregunta 1. Dime la verdad de inmediato. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Dios no nos pide buenas obras ni buenos sentimientos, sino que estemos dispuestos a aceptar los que nos da tan gratuitamente. Salva en el momento que creemos. Esto es la fe. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que podemos entregarnos confiadamente a Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Si crees, serás salvo. La salvación es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Romanos 4, versículo 16. Dices, pero la fe misma parece estar fuera de mi alcance. El Evangelio de la gracia de Dios nos dice que aunque la fe es un don de Dios y que Él la da a los hombres por medio de su Espíritu Santo, porque separado de ese Espíritu, el hombre está muerto en sus transgresiones y pecados. Ojo, que la gracia es esta, la fe se ordena, es también conferida. Pero, dirán algunos, si yo creyera en Cristo y mis pecados del pasado fueran perdonados, aún así tendría miedo de volver a pecar, porque me faltan las fuerzas para asegurar lo que haría en el futuro. Escucha, el Evangelio de la gracia de Dios es este, que Él te mantendrá salvo hasta el final. Él te mantendrá encendido dentro de ti, el fuego que Él mismo enciende, porque dice, doy vida eterna a mis ovejas. Y dice también, el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, versículo 14. Las ovejas de Cristo nunca perecerán, ni tampoco serán arrebatadas de la mano de Cristo. ¿Oyes esto? Tú que eres culpable,
Tú que no tienes ningún derecho a la gracia de Dios. Su gracia es para ti. Hasta para ti. Y si estás dispuesto a recibirla, eres este día un hombre salvo. Y salvo para siempre, sin sombra de duda. Vuelvo a repetirlo. Este es un evangelio que vale la pena predicar. Que puedo comprender como por qué Pablo dijo: ni estimo preciosa mi vida para mí misma, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar el camino y el método de la gracia? Te pondré a prueba. Algunos piensan que aman algo y sin embargo no es así, pues se han equivocado. ¿Comprendes que no tienes derecho a reclamar nada de Dios? Él dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de que yo me compadezca. Romanos 9:15. Cuando se trata estrictamente de la gracia, nadie puede acercarse exigiendo sus derechos. De hecho, no existe un reclamo. Si es por gracia, no se debe nada. Y si es una deuda, no es por gracia. Si Dios desea salvar a un hombre y deja a otro morir en sus propios pecados caprichosos, el primero no puede atreverse a disputar con Dios. Si lo hace, la respuesta es: ¿acaso no puedo hacer lo que me plazca con los míos? Oh, pero ahora parece como si te arrepintieras de ello. ¿Sabes? Tu orgullo se rebela contra la soberanía de la gracia. Permíteme hacerte otra vez la invitación. Aunque no tienes ningún derecho, existe otra verdad que te favorece, porque además no hay ningún impedimento para obtener misericordia. Si no se necesita ningún tipo de bondad para ser recomendado ante Dios, ya que todo el que hace es estrictamente por misericordia, entonces tampoco hay nada tan malo que te pueda negar ese favor. Por más culpable que seas, Dios puede mostrarte misericordia. En otros casos ha llamado al más grande de los pecadores. ¿Por qué no también en tu caso? Sea como fuere, ningún pecador, por más grave que sea, ninguna continuación en el pecado, ninguna extensión del pecado puede ser razón por la cual te confiera su gracia. Porque si es por pura gracia y nada más que la gracia lo que ha de transformar al transgresor más manchado de pecado, este puede ser salvo. En este caso hay lugar para que la gracia manifieste su grandeza. He oído a los hombres hacer excusas basadas en la doctrina de la elección y han dicho: ¿qué? Si yo no soy escogido. Me parece más sabio decir que si soy escogido. Si soy escogido, sí creo en Jesús, porque nunca ha existido todavía un alma que ha aceptado la expiación de Cristo que no haya sido escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice en Efesios 1, versículo 4. Este es el Evangelio de la gracia de Dios, y sé que conmueve el corazón de muchos de ustedes. Me conmueve el alma pensar que la gracia de mi Señor es desde toda la eternidad. Una gracia que es constante en su elección y será constante a ella cuando todas las cosas sean visibles, desaparezcan como chispas que vuelan de la chimenea. Mi corazón se alegra tener que predicar acerca de esta gracia, que vale la pena predicar. Amor. ¿Hay algo en un evangelio de gracia que vale la pena predicar, que vale la pena escuchar, por el cual vale la pena vivir?
y por el cual vale la pena morir. Sí, amigo, si el Evangelio no ha hecho nada por ti, calla, no hables en su contra. Pero si el Evangelio ha hecho por ti lo que hace por algunos de nosotros, si ha cambiado tu vida, si te ha levantado del estiércol y ha hecho sentar en un trono, si hoy es tu comida y tu bebida, si para tu vida es el propio centro el sol, entonces sé testigo constante de ello. Si el Evangelio ha llegado a ser para ti lo que es para mí, la luz de lo más profundo de mi corazón, el centro de mi ser, entonces cuéntalo, cuéntalo donde quiera que vayas, y haz saber a los hombres que aún así lo rechazan, para ti es el poder para salvación, y que será lo mismo para cada aquel que cree. Se me acaba el tiempo, pero debo demorarlos un minuto más para recordarles las razones por las cuales, mis hermanos, debemos vivir para dar a conocer el Evangelio de la gracia de Dios. Primero, porque después de todo es el único Evangelio en el mundo. Los Evangelios que brotan como hongos por una hora, que vienen y van como un periódico diario, que tienen su día y luego se descartan, no tienen derecho a la consagración del hombre. Pero para escuchar el Evangelio de la gracia de Dios vale la pena caminar muchas leguas, y si fuera explicado claramente en todas nuestras iglesias y capillas, les aseguro que veríamos menos bancos vacíos y la gente vendría y lo escucharía, porque siempre lo ha hecho. Es el Evangelio sin gracia que hace morir de hambre a las manadas hasta que por fin se apartan. El hombre quiere algo que le agrade al corazón en medio de su labor y le dé esperanza bajo convicción de pecado. Así como el sediento necesita agua, necesita el hombre el Evangelio de la gracia de Dios. Y no hay dos evangelios en el mundo, así como no hay dos soles en el cielo que alumbran la tierra. Hay una sola atmósfera para que respiremos y un solo evangelio por el cual vivir. Hazlo también porque es para la gloria de Dios. ¿No te das cuenta cómo el evangelio glorifica a Dios? Rebaja al pecador, hace que el hombre no sea nadie. En cambio, Dios es todo en todo. Coloca a Dios en un trono y arrasa al hombre en el polvo, y luego dulcemente lo guía a adorar y a reverenciar al Dios de toda gracia, quien pasa por alto la transgresión y la iniquidad y el pecado. Por lo tanto, propágalo, hazlo, porque así glorificas a Cristo. Oh, si Cristo subiera a esta plataforma esta mañana, con cuánta alegría lo recibiríamos, con cuánta devoción lo adoraríamos. Si solo viéramos esa sien bien preciosa, sien majestuosa, ¿no nos inclinaríamos para adorarlo? Y si nos hablara y dijera: amados míos, les he encargado a ustedes el Evangelio. Sean fieles a él como lo recibieron. No se dejen llevar por las nociones e invenciones de hombres, sino que manténganse fieles a la verdad que han recibido. Y vayan y hablen de mi palabra, porque tengo otras ovejas que todavía no son de mi redil y tienen que ser rescatadas. Y ustedes tienen hermanos que todavía son pródigos y tienen que volver a casa. Digo que si él los mirara a cada uno en la cara y les dijera eso,
el alma de cada uno respondería: Señor, viviré para ti, haré que te conozcan, moriré por ti si es necesario, para anunciar el Evangelio de Jesucristo. De un sermón predicado el día del Señor por la mañana, el 12 de agosto del año 1883, en Exeter Hall, por Charles Haddon Spurgeon, que vivió el año 1834 al año 1892. Pastor bautista, influyente en Inglaterra. La colección de sermones de Spurgeon durante su ministerio ocupa 63 tomos. Los 20 a 25 millones de palabras en sus sermones son equivalentes a 27 tomos de la novena edición de la Enciclopedia Británica. La serie constituye la mayor colección de libros por un solo autor en la historia del cristianismo. Nació en Kelvedon, Inglaterra.